En esta mañana llegamos a la última iglesia que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, la última carta que el Señor Jesús envía a sus iglesias. Entonces, sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, desde el versículo 14. Es la iglesia de la Odisea. Esta es la última de las iglesias y la peor de todas. Hemos estado viendo que de las anteriores solamente 2 habían sido aprobadas por nuestro Señor Jesús y el resto tenían siempre sus fallos, cosas censurables por el mismo Jesús. Pero esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es una iglesia tan terriblemente mal que Jesús no tiene ninguna palabra de reconocimiento para esta iglesia. Nada bueno que decirles, ningún tipo de reconocimiento por alguna obra buena. Las palabras más duras y más fuertes de nuestro Señor Jesucristo fueron escritas para esta iglesia. Porque los cristianos en la iglesia de la Odisea tenían un elemento, un carácter de soberbia y de orgullo dentro de ellos, que era la consecuencia de las grandes riquezas que ellos poseían. El nombre de la Odisea significa los derechos del pueblo, o la justicia del pueblo, o como lo diríamos en este tiempo, democracia. Un término que en ese tiempo no se utilizaba, no se practicaba, pero que en una forma premonitoria el Señor nos estaba hablando de la última fase o etapa de la iglesia, la última iglesia en que se movería en un entorno democrático. Pero a pesar que esta iglesia tiene muchas cosas que son condenables y que la condición de la iglesia es muy crítica, a pesar de esto, siempre hay palabras de esperanza. La oportunidad siempre está abierta para ella, y en esto es como muestra Jesús el amor para su iglesia. De repente para nosotros diría, esta iglesia está lista para ser envuelta y ser echado al tacho de basura. Pero sin embargo Jesús tiene tanto amor que tiene una oportunidad abierta para ellas. Con lo cual decimos que no se debe eliminar ningún tipo de esperanza de restauración en cualquier persona. Ahora vamos a ir viendo verso a verso, pero quiero ir de una forma no avanzando tan rápido porque hay muchas cosas aquí que necesitamos averiguarlas y contrastarlo nosotros mismos con lo que esta iglesia está viviendo. Puesto que los mensajes a las iglesias son problemas dentro de las iglesias en todos los tiempos. Y esta iglesia tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tal vez que ya han sido descritas en las anteriores iglesias. O tal vez que están descritas en estas. Así que presten atención y escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy importante esto. Vamos a ver el primer verso, que es el número 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como siempre, la introducción o el primer verso está dedicado al autor de esta carta, que es nuestro Señor Jesucristo, el dueño de las iglesias. Y Él cómo se presenta aquí en la iglesia, se presenta con 3 características. La primera es, he aquí el amén. El amén, esa palabrita que nosotros utilizamos para terminar nuestras oraciones. El amén, que decimos así sea, es una palabra que expresa certidumbre, veracidad, confirmación. Es decir, así es, esto es cierto, esto es así. Esa palabra amén tiene esta forma de aseverar algo. En el libro de Corintios, en la segunda carta que escribe Pablo a ellos, en el verso 19, hace una comparación Pablo de lo que son las promesas de Dios que están en Jesús. Y él dice de la siguiente forma: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ahí se presenta él, Timoteo y Silvano, no ha sido este Señor Jesús de las promesas, no ha sido sí y no. Es decir, las promesas del Señor Jesús no han sido
pues depende del estado de ánimo con que hayas pillado a Jesús, y te cumple algunas, pero en otras no. No, dice, en Él siempre son sí. Y dice, no ha sido en Él sí y no, más bien sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Entonces así, Pablo describe el significado de la palabra sí, que es un sí de afirmación. Cada una de las cartas de Pablo terminan con una palabra igual. Cualquier carta que tú abres, de la que escribió Pablo, acaban con una palabrita que es amén. Amén. Y Pablo lo utiliza para decir, lo que aquí escrito es verdad. Así son todas las cosas. Entonces nuestras oraciones cuando terminan con ese amén, también deben llevar la intención nuestra. Señor, en ti esperamos que ocurra esto. Estamos diciendo que así va a ser. Es firmeza, es confirmación. Ese es el sentido de amén. Entonces aquí Jesús está diciendo, yo lo que digo, así es. Lo afirmo, lo confirmo. Así es. Pero también Jesús se presenta aquí como el testigo fiel y verdadero. Porque lo que Él va a hablar como testigo son cosas ciertas. Él atestigua que lo que va a decir es verdadero. O también podemos decir que para llegar a ser testigo fiel y verdadero, para poder llegar a ser un testigo que tenga este calificativo, ha tenido que ser probado y examinado para que pueda tener esta calificación de verdadero y fiel. Y la palabra testigo es mártir. Entonces él es el mártir que ha resultado ser fiel y verdadero. Es un nombre que ha obtenido nuestro Señor Jesús por la prueba que Él ha pasado, y es el nombre que ahora Él tiene. En el libro de Apocalipsis, un poco más adelante, en el capítulo 19, dice Juan en la visión, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con justicia juzga. Entonces, es el nombre que Él tiene ahora. El Señor es fiel y verdadero. Y también se presenta con el nombre de el principio de la creación. Y en esto algunos se equivocan pensando que Él fue el primer ser creado, como dicen otro tipo de religiones, que Jesús es el primogénito de toda la creación. Pero la palabra que se emplea aquí para hablar de esto, el primogénito, quiere decir que Él es el soberano de todo lo que ha sido creado. Es decir, Él ha sido la fuerza motora o la causa motora para que hubiera toda la creación. Él es el origen de la creación. Y esto lo podemos ver también en varias otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el origen. Él es el soberano de la creación. También en Colosenses, capítulo 1 y el verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Jesús es el que ha creado todo. Entonces Él tiene ese título de soberano, de creador. En Hebreos también, en el capítulo 1, en el verso 2, capítulo 1 de Hebreos trata de demostrar que Jesús es superior a todo. Y en el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí, cuando se presenta a Jesús como el principio de la creación, está diciendo que todo le pertenece, que Él es dueño de algo. ¿Y por qué emplea Jesús esta descripción triple de Él? Es decir, dice que Él es el amén, que lo que Él dice es cierto, que Él dice que es el testigo fiel y verdadero y que Él es el principio de la creación, porque esto va a contrastar justamente con la iglesia que va a pasar a describir. Porque la iglesia tiene justamente las tres cosas contrarias a lo que Él es. Porque esta iglesia está afirmando de ser algo que no lo es. Y esta iglesia ha resultado no ser fiel y verdadera.
Y esta iglesia dice tener lo que realmente no tiene. En contraste con Jesús, que él dice, yo lo que afirmo es cierto, yo soy verdadero y fiel, y yo tengo todo esto porque yo lo he creado. Pasamos al siguiente verso ahora, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí está hablando el Señor que prefiere a alguien frío o caliente. Entonces yo me he puesto a pensar, ojalá fueses frío, tomando solamente esa parte. Quiere decir que a Dios le agradan los que son pecadores, que no quieren saber nada con Él. ¿Por qué Él dice ojalá fueses frío? Porque está hablando de aquellos que saben que son pecadores, saben que están mal, pero están abiertos a salir de ahí. Están con el corazón abierto a recibir las cosas. Es como, por ejemplo, el relato que hace Jesús en el libro de Mateo. Encontramos en el capítulo 21, verso 31, de una historia que está contando Jesús. Dice aquí un hombre que le dice a su hijo, hijo, ve a mi viña a trabajar. Y el hijo le dice, no quiero ir. Pero más tarde va. Y le dice también lo mismo al otro hijo. Y le dice, hijo, anda a mi viña a trabajar. Y él le dice, sí, sí voy. Pero no fue. Y Jesús le pregunta a los fariseos, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Y los fariseos dijeron, el primero, porque dijo no, pero después se arrepintió y fue. Entonces Jesús se voltea a ellos y les dice, pues los publicanos y las rameras van delante de ustedes al cielo. Porque ellos, aunque saben que están mal, aunque saben que son pecadores, pero sin embargo están abiertos, recapacitan y se arrepienten y buscan las cosas de Dios. Pero el fariseo era un tapado que decía que él estaba bien, que él no necesitaba de Dios porque ya lo tenía. Entonces en él era difícil querer colocar algo más, porque ya estaba diciendo que estaba completo. Jesús también lo contó de esta forma. Dice que entraron en el templo un fariseo y entró un publicano. Y el fariseo se jactaba de quién era y oraba a Dios con las manos levantadas y diciendo, ¿no? Gracias Dios, porque soy buena gente, porque yo doy mis diezmos, porque yo hago mis oraciones, y una serie de cosas que empezaba él a resaltar de sí mismo. Mientras que el publicano, aparte, ni siquiera se atrevía, dice, a levantar la cara arriba y decía, Señor, golpéanos el pecho, sé propicio a mi pecador. Y dijo Jesús, ciertamente, de los dos, el que regresó a su casa justificado fue el publicano y no el fariseo. Es decir, aunque eran fríos, aunque sabían que eran pecadores, pero estaban diciendo, Señor, ojalá que salga, ojalá que pueda superar esta situación. Entonces, cuando él dice, ojalá que fueses frío, está hablando de esa gente que sabe que están mal, pero sin embargo están tratando de salir, tratando de buscar la salida. También de esta forma se puede entender la bienaventuranza que dijo Jesús acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que a simple vista dicen, pero ¿cómo le puede dar el reino de los cielos a uno que es pobre en espíritu? ¿No se supone que los ricos en espíritu son los que van a ir? Él se refiere también a ese tipo de gente que sabe que tiene el vaso casi vacío y necesita que sea llenado, que están dispuestos o abiertos. Entonces aquí el Señor está haciendo una descripción que se agrada de los que están calientes, fervorosos, pero se agrada también de los que son fríos, en el sentido que no tienen una riqueza espiritual, pero sin embargo están prestos, están dispuestos a ser llenados, dispuestos a aprender, dispuestos a crecer, dispuestos a dejar su pecado. El caliente entonces no es uno que lo vemos en las iglesias saltando y brincando en las alabanzas, no es uno que es emotivo, sino aquel cuyo fundamento no es la emoción, sino cuyo fundamento de su vida es la palabra, que sabe las cosas de Dios, que las cumple. Es uno que es fervoroso en las duras y en las maduras, como decimos, en todo. Fervoroso cuando todo va bien, fervoroso cuando todo va mal, que confía en su Dios, porque cree en Él, porque espera en Él. Ese es un caliente.
Y se nota a este tipo de gente no porque anda diciendo, mira cómo soy yo, de santo, de importante para Dios, sino la característica de un hombre y mujer calientes en el Señor, se caracterizan por ser humildes, porque no son jactanciosos, porque han llegado a ese tipo de decir, he aquí, siervo inútil soy, que las cosas que debía hacer, eso nomás hice. Entonces el Señor aquí en este verso 15 está reconociendo que esta iglesia no era ni del tipo frío, ni del tipo caliente. Ojalá, dice, fueses frío, donde digas tú, yo necesito, Señor, de ti, porque estoy pobre espiritualmente, no tengo las riquezas espiritualmente. Ojalá que fueses caliente, fervoroso al Señor, buscando siempre la dirección de Dios en tu vida y obediente a Él. Siguiente verso, verso 16. Si no eres frío ni caliente, ¿qué eres? Le dice aquí la palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El estado de la tibieza es detestado por Dios. Es intolerable para Dios los que son tibios. El estado de tibieza es visto muy malo y de una forma nauseabunda por Dios. Lo rechaza. Y vemos que en este tiempo es una característica de muchas iglesias tener gente tibia, gente que no está comprometida con Dios, gente que están parcialmente comprometidos con Dios. La característica de la gente tibia es una gente complaciente. Lo mismo le da una cosa que otra cosa. Les da lo mismo congregarse o no con los hermanos. Les da lo mismo leer la Biblia o no. Les da lo mismo orar o no. Les da lo mismo las demandas de Dios. Son personas que ponen en primer lugar sus propios intereses a los intereses de Dios. La tibieza entonces es la indiferencia para con Dios. Es aquel que no ha aprendido a negarse a sí mismo, sino que siempre está tratando de agradarse a él mismo primero. A él tibio poco le importa lo que opine Dios. Él vive su vida como él quiere. Entonces la tibieza es una actitud de indiferencia para con el Señor. Indiferencia hacia su palabra, indiferencia hacia las cosas espirituales, indiferencia hacia el propósito que Dios tiene para sus vidas. No, ellos están buscando su propio propósito, sus propios intereses. Lo que Dios diga acerca de mi futuro, pues no me importa mucho. Es como, vamos a poner un ejemplo, como un arquero que quiere ser un buen arquero, dar siempre al blanco. Y entonces empieza él, pone su blanco allá al fondo, su lugar al que quiere llegar, y empieza a tirar sus flechas. Y no acierta, y sigue, y falla, y acierta, y sigue fallando, y acierta. No importa cuántas veces ha fallado, lo que importa es que sigue intentando dar al blanco. Lo malo, o con lo que se compara aquí, al tibio, es aquel que tiene una actitud de indiferencia, que tira, ¿qué le importa si va por aquí, por allá? Simplemente tira. No le importa si acierta o no acierta. Esa es indiferencia. Y eso es lo que Dios no quiere, y es lo que le causa náuseas, y es lo que Él dice que va a vomitar. Esta iglesia estaba tibia. Si el Señor Jesús viniese en ese momento a llevar a su iglesia, esta iglesia y los tales se quedarían. No son aceptados por el Señor. Y todos aquellos que estén en un estado de tibieza se quedarán. De repente viene el Señor y un grupo se va y otro grupo se queda. Y dentro de ese grupo habrá uno que diga, sí, yo sabía que me iba a quedar porque yo estoy mal con mi relación con Dios. Pero habrá otro grupo que diga, pero ¿por qué yo me he quedado? ¿Por qué? Esos son los tibios. ¿Por qué no los llevó? ¿Se olvidó de ustedes? No, porque eran aborrecibles ante Dios. Y el frío, claro, dice, sí, lo merecíamos, nosotros sabíamos que nos íbamos a quedar. Pues para ellos hay esperanza. Para ellos todavía se puede rescatar. Pero aquellos que dicen, no, yo estoy bien, estando mal, ¿cómo se les puede? Esto de los tibios son gente que son creyentes, pero no regenerados. Son creyentes, pero no convertidos. Hacemos la salvedad que el creyente hasta el diablo,
Ya no es un creyente, pero sin embargo no es salvo. No solamente hace falta creer en el Señor, sino sujetar nuestras vidas a Él. ¿Recuerdan esa gente que decía, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas? Y el Señor dice, nunca te os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Así, esa gente que está en tibieza. Esa gente sentirá el rechazo del Señor. Siguiente verso. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendas las cosas que están ocurriendo aquí. Él dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Ven la característica de un tibio? ¿Por qué no se puede trabajar con ellos? Porque ellos dicen, no, yo estoy bien así como estoy. No, yo estoy bien. Entonces han cerrado la puerta para poder tratar con ellos. Y ese es un estado tan perjudicial que, tú puedes proyectar una imagen que tú misma te lo puedes llegar a creer. Una imagen de una persona importante, una persona espiritualmente grande, tú mismo estás proyectando, sabes que no eres, pero lo proyectas hasta el punto que tú puedes llegártelo a creer incluso. Pero puede ser que hay gente que está engañada y que cree que está en lo correcto. Y él dice, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices. La iglesia se sentía muy complacida así como estaba. No era hipócrita, sino que realmente creía que estaba bien. Tenía una ignorancia de su verdadera condición espiritual. Estaba autoengañada. Su falso poder, basado en las riquezas, la había cegado para darse cuenta de su condición espiritual. Porque ella dice, yo tengo todo, nada me falta, soy próspero. Ah, Dios me bendice. Si Dios no estuviera conmigo, no estaría próspero. Se engañan por las riquezas. Sus ojos solo veían lo material, no veían lo espiritual. Esta iglesia está llena de gente próspera que sienten que ya han alcanzado su meta. Ya no me hace falta nada, dicen ellos. Ya lo tengo todo, ya lo conseguí todo. Hasta ese punto había llegado esta iglesia, ¿no? Que ya se creían que habían alcanzado su meta en Dios. ¿Producto de qué? De las riquezas. Era una gente rica, sí, con muchas posesiones, pero que no se daba cuenta del grado de espiritualidad que necesitaba, de la pobreza espiritual que ella tenía. Lo mismo habló Jesús en una oportunidad que está en Mateo capítulo 6, hablando de estos dos señores que compiten entre sí. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno en detrimento del otro, aborreciendo al otro, o amará a este aborreciendo al otro. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y a Dios. Está poniendo a las riquezas en una categoría de señorío, de importancia tremenda. Y ese señorío del dinero se nos ha metido a nosotros desde pequeños. Desde pequeños estamos acostumbrados al manejo del dinero, a las cosas que puede comprar el dinero. Todos mis problemas se solucionarían si me sacaría la lotería. Arreglaría todo en mi vida. Piensan que el dinero es lo que arregla. Ese es el falso poder que da el dinero. Y está metido dentro de nosotros. Y tenemos que luchar contra eso, porque es Dios quien nos da las cosas. Si estamos con Dios no necesitamos de nada. Hasta ese punto debe llegar nuestra fe. Pero sin embargo, el falso poder del dinero se había metido en esta iglesia y las había confundido espiritualmente. Creían que porque tenían dinero ya estaban bien, ya lo tenían todo, ya no les hacía falta nada, ya habían llegado a la cúspide de su espiritualidad por tener dinero. ¿No es parecido a las iglesias que hay en este tiempo? La última de las iglesias representa también las etapas en el tiempo de las iglesias. Esto lo vamos a ver cuando acabemos con el mensaje de las iglesias, una aplicación. Todos hablan de eso, yo también quisiera hablarlo, de la aplicación acerca de cómo se ve las etapas de las iglesias en las 7 iglesias descritas. Pero es una de las características de las iglesias actuales, enriquecidas. Su mente solamente es la riqueza, todos los ordenadores para captar a más gente, y piensan que haciendo pactos con Dios y teniendo las riquezas, está Dios con ellos. No se preocupan más allá, sino de tener, conseguir.
Aquí en este verso, en el verso 17, se van a mostrar 5 calificativos que el Señor hace a esta iglesia. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero tú eres, dice el Señor, ¿qué cosa es? Un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Era contraria a la condición que ellos estaban experimentando, la condición social en la que ellos vivían. Es que estaban felices, no eran desventurados, estaban felices por lo que tenían. Se sentían dignos, no se sentían miserables. Se sentían ricos, no pobres. Esta ciudad se caracterizaba por varias cositas en lo social. La historia de la ciudad esta de la Odisea era una ciudad que se había convertido en una ciudad, una metrópolis muy importante, muy grande, y había unas agencias financieras muy importantes en ese tiempo. Y esta ciudad también tenía una escuela de medicina que había creado un producto llamado el colirio, una mezcla de aceites, para aliviar muchos síntomas y muchos males de los ojos. Y esta ciudad se había dedicado a la producción de la lana negra. Especialmente trataban a las ovejas de color negro, porque el pelaje negro de las ovejas les permitía hacer un hilo de color negro y brillante. Y tenían unas producciones de esa lana muy elegantes y que eran, como decir, de marca, de calidad. Entonces, ellos en lo natural, en la sociedad en la que vivían, pues se sentían provistos de varias cosas. Y él le dice, pero tú eres ciego a pesar del colirio que vendes. Y eres desnudo a pesar de la ropa elegante que haces para vender. Vamos a empezar a ver cada una de estas cosas. Cómo Jesucristo describe la condición de ruina de esta iglesia. En primer lugar le dice desventurado. Y la palabrita griega que se emplea aquí para desventurado solamente se emplea 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en esta carta, y en Romanos, capítulo 7, verso 24, donde Pablo dice, miserable de mí. La palabra miserable es la misma, desventurado. Desventurado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está, mirándolo en el contexto, Pablo está describiendo que dentro de él hay 2 leyes, la ley de la carne que nos lleva al pecado y la ley del espíritu que nos lleva a Dios. Pero dice él, ahí esas leyes luchan, ¿no? Y a veces lo que yo no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley en mis miembros que es más fuerte. Y esta palabra que emplea Pablo para describir miserable de mí, es la palabra que encontramos aquí para decir desventurado tú, que significa desgraciado, desdichado. Ellos desean vencer el pecado, pero no tienen las fuerzas para hacerlo, utilizando el contexto de ese verso. Están esclavizados en la ley de su carne. Y eran miserables, eran desdichados, desgraciados. Después emplea la palabra miserable, con un vocablo también griego, que también se utilizan 2 veces nomás en el Nuevo Testamento. Aquí en esta carta, y en Corintios 15, primera, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración es la misma que se emplea aquí, miserable. Y Pablo está describiendo ahí a los Corintios, en el capítulo 15, acerca de que él predica a un Cristo resucitado, no a un Cristo que no ha resucitado. Y él dice, nosotros nuestra esperanza está en ese Cristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, nuestra esperanza es vana. Y somos los más dignos de conmiseración, de lástima, pobrecitos. Esa es la palabra que se emplea aquí para decir miserable. Y le dice a ellos que están pensando que van a irse al cielo, pero que realmente no tienen la condición para ir al cielo. Pobres. La pobreza no es la material, porque materialmente ellos estaban ricos, eran ricos y poderosos, pero estaban empobrecidos espiritualmente. Las riquezas espirituales muy bajas, y Dios lo mira como pobre. Ellos no tienen la suficiente fe para crecer. Siempre están recibiendo y no tienen nada que dar. Esos son los pobres, ¿no? Los pobres, pobrecitos, yo no tengo nada que dar. Por eso es que los avaros, los grandes ricos que son avaros, son pobres, porque nunca tienen algo para dar. Siempre están ellos acumulando y acumulando. No tienen, pero son pobres. Y aquí también le dice a ellos, son pobres, porque siempre están recibiendo. Nunca quieren dar. Pero gracias a Dios que en esta iglesia
Todos los que tienen algo comparten, no solamente en lo material, en lo espiritual. Lo que Dios hace en ustedes lo pueden contar, lo pueden plasmar a otros. Gracias por las reuniones en las cuales se da oportunidad para que ustedes participen y puedan dar, porque Dios ha puesto riquezas espirituales entre ustedes que lo tienen que dar, que compartir esos euros espirituales con otros. Lo que Dios ha hecho contigo, lo compartes. Un pobre es aquel que no quiere compartir nada. Dice, ay, yo no, nunca sé, no puedo, yo no me necesito conocer. Pero tú no debes considerarte pobre. Todo lo que tienes es riqueza que Dios te ha dado para dar, para compartir. Ellos estaban así, pobres, y se contrasta aquí con la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Esmirna, Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, pero aquí tú eres rica, le dice a ellos. Pero sin embargo a ellos aquí, los que se decían ricos, dice, tú no eres rico, eres pobre. Otra de los calificativos a esta iglesia eran que eran ciegos. Le dice, tú estás en las tinieblas del error, tú estás bajo el control de Satanás. Sabes que Satanás es el que ciega. ¡Ay! Tú estás agarrado por Satanás, enceguecido, no te das cuenta de tu condición espiritual, porque estás ciego, eres incapaz de ver a Dios y eres incapaz de verte a ti mismo. Ceguera. Eso es lo que le dice a la iglesia. Tú que dices que tienes colirio, que todo lo cura, pero sin embargo estás ciego, no puedes ver. Y no puedes ver que estás desnudo, que es el siguiente calificativo. Desnudo. Desnudo, esta palabra significa vergüenza. ¿Recuerdan cuando Adán estuvo ahí en el huerto? Pecaron y sus ojos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos y se avergonzaron, porque era la desnudez es sinónimo de vergüenza, sinónimo de deshonra, sinónimo de mala conducta. Pero porque ellos están ciegos no se dan cuenta de esa condición. Voy a tener que cortar aquí el mensaje. La siguiente parte es también bastante profunda para desarrollar y no hay tiempo ahora. Lo continuaremos la próxima semana, así que no se lo pierdan por un lado. Y por otro lado, mediten, escuchen lo que el Espíritu quiere decirnos en esta mañana. Examinemos nuestra condición. Tenemos que estar siempre diciendo al Señor, me falta de ti, dame. Porque si nosotros decimos, no, ya estoy completo, entonces cerramos que Dios pueda hacer alguna obra en nosotros. Examinemos si nuestra vida es de crecimiento en el Señor, si es de dependencia, si es de entrega, si es de obediencia. O si somos alguien que nos hemos conformado ya con lo que somos y entramos en un estado de indiferencia. Lo mismo me da hacer las cosas de Dios o no hacerlas. Lo mismo me da leer la Biblia o no. Si estamos descuidando ese punto, retomemos otra vez la lectura de la palabra de Dios cada día. Si no tienes tiempo para un capítulo, para meditarlo, agárrate un verso y ahí empieza a pensar. A mí me ocurre que cuando escucho una canción, ahí se me pega la canción y ahí estoy en el día y en la noche y siempre se me sale a la luz. Ahí están dándome vueltas. Eso es lo que nos ocurre cuando agarramos la Biblia y leemos un verso y lo empezamos a pensar. Más tarde otra vez se nos enciende la chispa de ese verso. Meditar en la palabra del Señor. Que no seas indiferente en tus oraciones tampoco. Dedica tiempo. Si no lo estás haciendo, busca tiempo. Necesitas orar. Orar, Señor, es una forma de fortalecer nuestra dependencia en Dios. Involúcrate en las cosas de Dios. Sé caliente, hermano. Vamos a orar.